la clase anterior vimos, digamos, un cambio disfrazado de piedad. Y eso tocamos un poquito sobre el Evangelio de la Prosperidad. Que hay muchas cosas, errores doctrinales que no existen en la Escritura, en la parte de Dios, ¿no? Eso de que tú, digamos, pues, tantas cosas que hay, ¿no? Como los extorsionan prácticamente a los siervos de Dios. Gracias a Dios, a los hermanos que son nuevos, nosotros somos una iglesia bautista. Nosotros aquí las pequeñas ofrendas que recogemos para sostener la obra del Señor, ¿no? Y todo es una transparencia, siempre dejamos claro a la directiva de lo que realmente se ha sacado, digamos, el sueldo básico que cobra el pastor, luego las cosas que realmente pues se necesita pagar la luz, come, etcétera, y el resto en ayuda social. Porque así debería ser, así como debería ser la iglesia, ¿no? Pero ya cuando ya utilizan la palabra de Dios como un beneficio personal, ya no es parte de Dios, es un disfraz, eso es un engaño. Por eso en la palabra de Jesucristo nos alertó que saldrán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros y muchos falsos apóstoles, ¿no? Entonces, ese es su parte de él, porque el tema que estamos viendo es una serie, cambiando mi manera de pensar, cambiando mi manera de pensar. Y el mundo está así, el mundo está pensando que va en una correcta dirección y va en una dirección equivocada, esa es la gran realidad. Pero dentro de este tema, mi querido hermano, este es un tema muy interesante, también muy interesante, porque dentro de esta serie, cambiando mi manera de pensar, también hay un tema muy relevante, que es una oración transformadora. Una oración transformadora. Y a veces, podríamos decir, no siempre preguntamos cuando nosotros iniciamos el Evangelio. Yo especialmente si no me equivoco, empecé en el Evangelio en el 2010, estamos hablando hace 12 años. Yo preguntaba, ¿cómo debo de orar? La primera pregunta, ¿cómo debo de orar? ¿Y qué debo de hacer para tener respuesta de parte de Dios? Entonces no es que existe un proceso, no es que existe una metodología científica para que Dios te responda, porque entonces no sería bíblico lo que yo le estaría diciendo. Pero sí existen maneras que le podríamos pedir a Dios y que Dios responda esa oración, sea efectiva esa oración. Y de eso se trata, ¿no? Una oración transformadora, una oración con poder, digamos en otras palabras. Entonces, para nosotros tener una oración con poder y recibir una respuesta de parte de Dios, vamos a ver unos claros ejemplos, muy importantes desde el punto de vista bíblico, como siempre lo hacemos. Pero también hay que reconocer que he puesto una pregunta aquí muy interesante. ¿Qué es más importante? ¿Leer la Biblia o orar? ¿No? Algunos dirán, leer más la Biblia, otros dirán, es más importante orar. Y yo le diré, prácticamente, si cogemos un pajarito y le quitamos una ala, el pajarito no va a poder volar. Así de sencillo, con una ala no se puede volar. Entonces, aquí, en esta pregunta, ¿qué es más importante? Leer la Biblia y orar, se necesitan dos cosas. Por un lado, leer la Biblia y orar. ¿Por qué, hermano? Porque algunos, al final un poquito más protestantes, de otras comunidades evangélicas, como los hermanos pentecostales, que son un poquito más emocionalistas, como etcétera, ellos dicen, tengo que orar más, pero leen menos la Biblia. Y nosotros, muchas, sobre todo la comunidad bautista, puede ser el caso, de que otros dicen, tengo que estudiar más la palabra, pero menos orar. Entonces, nosotros tenemos que tener un equilibrio, mi querido hermano, porque si no, no podemos volar. O si no, no podemos volar. Y Dios dice que volaremos como ¿quién? Como el águila, dice. El águila vuela alto. Y se sienta así, nos lleva muchas veces el Señor. Pero cuando realmente estamos conectados a Él. Entonces nosotros necesitamos esas dos alas prácticamente aquí para nosotros poder volar, mi querido hermano. Y vamos a ver, antes de entrar al tema, ver unos cuantos pasajes para ir puliendo, digamos. Juan 15:7, mis queridos hermanos, pueden leer su Biblia, Juan 15:7. Fíjense lo que dice. Alguien que lea Juan 15:7. Amén. Fíjense, aquí hay una combinación entre la palabra de Dios y la oración. Hay una fusión prácticamente aquí que nos enseña el Señor. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
aquí hay una fusión, ¿entre qué? Cuando vemos esta parte de aquí, dice, es muy claro, dice, porque estamos viendo, partimos de este interrogante, partimos de esta pregunta, ¿qué es más importante? Leer la Biblia y orar. Para algunos, como la comunidad bautista, repito, son un poquito más bíblicos, es más importante leer la Biblia que orar. Y para otros, como la comunidad protestante, evangélica, los hermanos pentecostal, es más importante orar que leer la Biblia. Entonces, ahí hay un matiz, pero no es así. Nosotros tenemos que tener un equilibrio, por no decir, oye, en la ala necesito un 50% para volar y un 70% de la otra. No. Y diríamos que las dos son importantes. Y cuando hablamos que las dos son importantes, necesitamos ambas alas para poder volar. Y se cumple aquí, porque aquí hay algo muy interesante. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Me habla de qué? De la palabra de Dios. O sea, por eso es importante entender, comprender la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, porque me habla de la palabra. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Y cuando habla de pedir todo lo que queréis, es parte de la oración, parte de que yo hablo con Dios. Yo siempre les he dicho, mi querido hermano, cuando tú hablas a Dios, tú le hablas a Dios por medio de la oración. Cuando yo ruego, cuando yo suplico, cuando yo clamo, yo estoy clamando a Dios, yo estoy rogando a Dios, yo estoy pidiendo algo a Dios, porque aquí dice de pedir, estoy pidiendo algo que me ayude en mi condición espiritual, material, lo que tú quieras. No, estoy pidiendo, que es clara la palabra de Dios, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que tú estás pidiendo, alternativas, cuestiones del entorno, del trabajo, la salud, como etcétera, vendrá, pero vendrá por añadidura. Pero primero busca tu condición espiritual. Pero aquí está muy claro, mi querido hermano, porque dice, si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis. Aquí hay una confusión prácticamente de las palabras de Dios y la oración. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, es imposible nosotros coger la otra parte para poder volar, pedir a Dios. Es imposible. Necesitamos conocer la palabra de Dios para yo poder pedirle a Dios. Por eso muchas veces hay un versículo bíblico que dice que nosotros pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. ¿Y por qué pedimos mal? ¿Por qué cita así Jesucristo? ¿Por qué haces así? Te dice, ustedes pedís mal. Porque piden para su deleite. Es decir, la gente está pidiendo más por cuestiones secundarias, por las cosas añadidas, que realmente está pidiendo por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pedimos mal muchas veces. Entonces, partimos de la pregunta para aquellos hermanos, para que están entrando aquí en la clase, partimos de esta pregunta. El tema de hoy es un tema prácticamente muy interesante, una oración transformadora, una oración con poder. ¿Cómo puede ser una oración con poder? Existen muchos ejemplos, pero vamos a tomar una especialmente, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué es más importante? Leer la Biblia, orar. Para la comunidad bautista es muchas veces más importante escudriñar la Biblia, leer la Biblia, empaparse de la Biblia y orar menos. Para la comunidad protestante, para los hermanos pentecostal, es mucho más importante orar que leer la Biblia. No es así. Repito, es como el pájaro para volar no necesita de una ala, necesita de ambas alas. Entonces aquí necesitamos la importancia para poder volar como el águila, necesitamos de orar y de leer la Biblia. Pero aquí, cuando vamos aquí a Juan 15:7, vemos esa fusión de la palabra de Dios junto con la oración. Aquí hay una fusión. Siempre la hemos visto dentro de este contexto, lo leemos desde otro punto de vista, pero aquí vemos una fusión, porque estamos ahora fusionando la palabra de Dios y la oración. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, cuando el Señor dice, y mis palabras permanecen en vosotros, tenemos que recibir por la palabra. Pasa. Ya, si nosotros no recibimos la palabra, prácticamente es imposible poder pedir bien, pues, mi querido hermano. Esa es la gran realidad. Y mire qué tan bonito, ¿no? Porque esto parece como que fuera una bola de cristal. Y dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Eso parece como que tenemos una bolita y dice, yo pido esto, Señor. Me lo tienes que cumplir. Será hecho. Yo pido esto, Señor. Será hecho. Y será hecho, y será hecho. Y aquí está el problema con el Evangelio de la Prosperidad. Porque ellos te dicen que tienes que declarar por fe y será hecho. A mí me da miedo cuando declaramos muchas cosas
para el país, para Durán, para estas cosas. Parte de la soberanía de Dios. Yo lo que tengo que pedir en oración, vivir en quietud. Pedir en oración, vivir tranquilamente. Pedir en oración, orar por las autoridades. Pedir y no declarar. Pedir y no declarar, exactamente. Muy bien, hermano. Porque muchas veces declaran por este versículo. Porque dice, mira aquí está, mira aquí. Y pedid todo lo que queréis y os será hecho como que fuera una bola de cristal. Mentira del diablo. Porque esto va conjugado. ¿Por qué va conjugado? Porque ya lo dice clarito. Un sí condicional. No te está diciendo, te dice sí condicional. Puede ser, si lo haces, te irá de esta manera. Si no lo haces, no te irá de esta manera. No te responderá el Señor. No te será hecho, en otras palabras. Porque aquí dice, si permaneces en mí y mis palabras. La pregunta es, ¿conoces la palabra de Dios? Esa es la pregunta. ¿Estudias la palabra de Dios? ¿Escudriñas la palabra de Dios? ¿Investigas la palabra de Dios? ¿Meditas en su palabra? Eso. Entonces ahora sí, ahí puede funcionar. Tranquilamente pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque estás pidiendo con sano juicio, con sabiduría y entendimiento. Porque pedís y pedís mal, dice el Señor Jesucristo. Porque no conoces la palabra, por eso pedís mal. Pero si conocieras la palabra, pides bien y entonces sí que será hecho. Será hecho porque las promesas de Dios se cumplen en nosotros. Porque si no se cumpliera, entonces sería un Dios mentiroso. Y ese no es Dios. Yo no soy hombre para que mienta, dice la palabra del Señor. Es clarita la palabra del Señor. Entonces ahí hay una fusión. Una fusión. Entonces eso es muy importante. En Filipenses 4, 6, 7. Vamos a ver otra introducción para entrar en ese ejemplo. Filipenses 4, 7. 4, 6, 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Amén. El 6, mi querido hermano, también. El 6 y el 7. Por nada estéis afanosos, si no sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya, aquí tenemos otro concepto más sobre la oración. Fíjese lo que dice. Primero, ¿no? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Primero nosotros, cuando estamos afanados, porque el Señor por eso pone el afán de la vida, nosotros muchas veces nos afanamos, nos llenamos de ansiedad. Y cuando hay un capítulo completo prácticamente dentro de Mateo, hay una serie completa que dice, no te afanéis de qué comeremos, qué vestiremos, porque es normal, es parte de la vida. Nosotros como seres humanos, sobre todo como padres de familia, muchas veces entramos en ansiedad, en afán de la vida. ¿En qué pasará mañana? Mañana ya no estaré trabajando, mañana esto, te despidieron, ¿cómo mantendré a mi familia? Normal. Pero el Señor por eso te dice, dentro de ese contexto te dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas preocupaciones, el afán de la vida, la ansiedad, la depresión, la pena, la tristeza, el dolor, la aflicción, todo eso desaparecerá y vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero aquí, dentro de su divina sabiduría, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Sería difícil, ¿no? Decir por nada estéis afanoso, mi querido hermano. Esto no se cumple en mi vida. Aquí nos podemos también identificar, hasta yo mismo. Dice, porque yo a veces también me afano. Pero cuando ya veo esto, dejo de afanarme y se las presento delante de Dios. Así de sencillo. Ahí funciona. Entonces dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué debemos de hacer? La primera característica, antes de orar, pedirle a Dios por oración. Es lo primero que debemos hacer. Y fíjense lo que dice, peticiones delante de Dios, en toda la oración, ¿y qué más? Aquí hay una y nos olvidamos muchas veces. Y ruego. Esa es la persistencia que muchas veces nosotros tenemos. Yo a la final me despierto de mañana y estoy pidiendo algo a Dios. Ayúdame esta condición espiritual, Señor, a mejorar. Me faltan muchas cosas en esta área. Yo estoy fracasando. A la final no estoy comprendiendo a mi esposa, o no estoy comprendiendo a mi esposo, o no estoy comprendiendo a mi nuera, o no estoy comprendiendo a mis suegros. En esta área estoy fracasando, algo está pasando en mi vida. Yo me despierto por la mañana y le pido a Dios, Señor, ayúdame, como tú quieras, ¿no? La postura como tú quieras, de rodilla, inclinado, como tú quieras, le estás pidiendo a Dios. Empieza la oración. Pero aquí me encanta porque aquí el Señor nos da un matiz, dice, las peticiones delante de Dios en toda oración y ruego.
Esa palabra ruego no significa estar ahí y decir yo estoy toda la noche aquí dentro del altar de rodillas. No. El ruego es cuando yo voy en mi trabajo, aún está el Espíritu Santo y estoy pidiendo, y estoy pidiendo, y estoy pidiendo. Esto es como cuando un niño, esto es muy sencillo. Nuestro Padre es Cristo, mi querido hermano. Y nosotros somos hechos imagen y semejanza de Cristo. Nuestro Padre es Cristo, y nosotros somos hechos imagen y semejanza a Cristo. Y todos tenemos hijos. Y muchas veces a ustedes les ha pasado, ¿no? A todos creo que son padres aquí, muchas veces les ha pasado. Viene un niño, papá, cómprame esto. Tú dices, no molestes, que no hay plata. Papá, cómprame esto. No molestes. Papá, cómprame esto hasta que tú cedes, ¿no? Ya, está bien, vamos a comprar. ¿No? Así es Dios. Muchas veces Dios es así. Por eso dice, y ruego, papá, toca la puerta del corazón de Dios. Si eso es para bien, Dios te lo va a conceder. Dios te lo va a conceder y os será hecho, dice el Señor. Dios te lo va a conceder. Y ruego, no dejes de persistir en la oración. Por eso dice la palabra, dice, orar sin cesar. En ese contexto significa, yo estoy pidiendo por mi hijo que se ha ido al mundo, está en las drogas, no sabe cómo salir, tiene problemas en su matrimonio, tiene problemas en su hogar, tiene problemas en su trabajo, en su salud. Necesita restaurarse. Él ve la manera, cuando uno está en el mundo, cuando uno está en el pecado, mi querido hermano, lo digo por mi experiencia, en mi hogar, en mi matrimonio, era un fracaso hace 12 años. Ya íbamos a terminar prácticamente, íbamos a derrumbarse. Y yo me pensaba que era normal. Tenía la visión, una dirección. Cuando comencé a sacarme las vendas de los ojos, comencé a llorar. A veces esa es la dirección. Nosotros pensamos que estamos en lo correcto y no es así. Necesitamos clamar, pedirle al Señor. Y a veces ahí están los padres, los hijos, tenemos que pedir por nuestros hijos. Y esa es la persistencia. Yo estoy orando por la restauración de mi hijo en su hogar. Yo estoy orando por la restauración de mi madre en su salud, de mi padre en su salud. Yo tengo que seguir persistiendo, mi querido hermano. Yo estoy orando para que mi hermana se convierta. Yo he estado orando mucho, mi querido hermano. En verdad que ayer me sentí tan alegre. Sentí un gozo en mi corazón. Yo he estado orando, mi hermana en su hogar fue un desastre. Y yo amo mucho a mi cuñada. Y se separaron y me dio un dolor cuando ellos se separaron. Me dio un dolor en mi corazón. Y he estado orando. Cada vez que me acuerdo de ella, oro por su hogar, por mi cuñado. Oro. Y han regresado. Y hasta se quieren casar en la iglesia. Es tremendo, mi querido hermano. Estoy como, papá. Deja muchacho. Papá, deja muchacho, hasta que ese papá amoroso, como nosotros que somos amorosos, muchas veces ya tanto algún gesto viste en tu hijo que te gustó, alguna actitud viste en tu hijo que te gustó, que cediste a comprarle lo que él quería. Es tremendo, mi querido hermano. Por eso es que Dios nos pone en el ejemplo al niño, dice a un niño como ejemplo, y también nos pone al padre. Y cuando le pedimos, le pide los hijos, nos da lo mejor. ¿Sí? Yo me sonreía porque, mire, la Biblia son promesas. Y cuando tú le prometes algo al niño, el niño siempre está perseverando, siempre está molestando. Así es, entonces, eso nos pone en ejemplo. Yo me reía porque cuando mis hijas se fueron a Italia, yo quería con 4 niños. Y ellos siempre me pedían para el helado. Entonces yo les decía, no, mijito, yo les doy cuando yo tengo, cuando tu mamá me manda, ahí sí les voy a llevar el helado. Y ella me decía, mami, ¿se tiene plata? No, todavía no tengo. No te olvides que me tienes que comprar el helado. Mami, ¿qué es? Entonces, sí, ya me recuerdo. Y el niño estaba perseverando, siempre me molestaba con el helado. Cuando ya él sabía que decía, ya tu mami me mandó para ahora sí me va a dar. Y yo seguro que iban a recibir. Y eso es lo que yo he aprendido en la Biblia, que cuando nosotros perseveramos, y a un momento digo, Señor, estoy segura que tú me vas a dar. ¿Cuándo? No lo sé, pero cuando sea conmigo. Así es. La perseverancia, mi querido hermano, nunca debe de desmayar. Yo creo, desde mi punto de vista, que yo hoy estoy aquí en el Evangelio de Dios, estoy en los caminos de Dios. Estoy en los caminos de Dios porque mi madre, mi mujer,
Bueno, mi mujer también estaba en el mundo, cuando yo también estaba en el mundo, pero mi madre, fíjense cómo es la vida, ¿no? Cuando yo estaba en el mundo, mi madre era cristiana, ahora sigue siendo, ella luego se apartó, luego regresó a Dios, ahora poco, y ella está en Dios, pero mire cómo la usó. En su época era cristiana, llevaba como 2 años, estoy orando por ti, para que te cambie. Mi suegro decía, un día ellos nos decían, cuando ellos viajaban a España, Ecuador, y nos llamaban, ustedes un día tendrán la noticia que lo encontraré muertos, un accidente, porque bebíamos, nos amanecíamos, discotecas, ¿me entiendes? Teníamos problemas, no había quien me cambie, pero yo escuchaba a mi mamá, a veces cuando iba al locutorio y decía, hijo, estoy orando por ti, hijo, estoy orando por ti, no voy a desmayar, hijo, estoy orando por ti, hijo, estoy orando por ti. La perseverancia, como dice la hermana Esther, no tienes que dejar de perseverar por lo que estás pidiendo, si es algo grave. Orar sin cesar. Esa es la perseverancia, ese es el contexto de orar sin cesar. Si estás pidiendo por el matrimonio de tu hijo, por la salud de tu hijo, por el trabajo de tu hijo, por la finanza, orar sin cesar. En ese contexto orar sin cesar. Mi esposa también, ella dice que también ya llegaba un momento completo y dice, yo me puse a orar y estaba orando por ti también. Imagínense, separado del mundo. No conocíamos de Dios, pero ella se había puesto a orar, separando por mí. Entonces Dios, una vez como Dios me tomó, yo estaba en una fábrica, trabajaba en el turno de la noche, era encargado y tenía que estar ahí vigilando, y un amigo de un español que se llamaba Carlito. ¿Ya? Y Carlito había conocido a una chica que era cristiana, evangélica de Brasil, y lo estaba evangelizando. Y él me preguntaba, yo por ahí había escuchado unos cuantos conceptos de Dios, había visto, ¿no? Pero no era cristiano. Y él me dice, oye, hermano, dice hermano Ricardo, de la costumbre. Oye, Ricardo, me dice, y es que él me comentaba sus intimidades con la brasileña que tenía, y él me decía, yo quiero cambiar, dice, yo quiero cambiar, Ricardo, pero no sé cómo. He escuchado yo una oración de fe. ¿Tú no has escuchado? Así me dice, ¿tú no has escuchado cómo se hace esa oración de fe? Yo creo que he escuchado. Yo sí había escuchado, sí he escuchado, yo creo que dicen, Señor, perdona mis pecados, cree en Jesús, será perdonado. Y él me preguntaba, ¿no? Con esa ansiedad, era la 1 de la mañana, 2 de la mañana, estaba en una cámara de frío, ya, él me preguntaba, estaban hablando, y cómo Dios obra. Y él me preguntaba y me dice, pero ¿cómo más o menos tú crees que puede ser? Yo no lo sé muy bien, pero sí he escuchado que dicen, perdona mis pecados, cree en Jesús, y tus pecados serán perdonados, y creo que tendrás otra nueva vida, algo así creo que él. Yo burlándome, sarcástico, yo me estaba burlando de él. Yo me estaba burlando, en el fondo mi corazón se burlaba de él. Y decía, sí, y él con toda la humildad del mundo, con qué alegría la recibió. Él la recibió con alegría. Va a haber un cambio en mi vida, voy a dejar de beber, voy a dejar de esto, Ricardo. ¡Ay! Salió contento a orar. Tremendo. Oiga, me dio una tristeza en ese momento, como en el mundo y la envidia. Y si esto resulta y ese loco va a tener una nueva vida, va a tener una paz. Y yo le dije, Señor, si tú en verdad existes, tú también quisieras eso. A los 2 meses me convertí. ¿Cómo Dios? La perseverancia a veces, mi querido hermano, Dios va a usar el mecanismo, pero por la perseverancia del que está orando por ti. Y eso es lo que aquí dice. Pero ahora tú para perseverar, ¿qué tienes que...? Y aquí lo dice bien clarito, en Juan lo decía, ¿no? Si mi palabra está en ti, ¿no? Y mi palabra está en vosotros, pedid todo lo que quieras. Hay una confusión entre la palabra de Dios y la oración. Tú no puedes prácticamente orar más y leer menos la Biblia, es imposible. Tú para poder volar y que las cosas sean resueltas, realmente tú tienes que conjugar esa confusión. La palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios para poder pedir bien, pues, mi querido hermano. Para poder pedir bien. Y luego pedir y orar. Esa es la gran realidad. Cuando tú le pides a Dios, tú prácticamente le hablas a Dios. ¿Y cómo Dios habla a tu vida? Ya lo vamos a ver aquí. ¿Y cómo Dios habla a tu vida? Y lo vamos a ver con un ejemplo. Lo habla a través de la palabra. Ya lo vamos a ver. Y ahí viene el ejemplo, mi querido hermano. Vamos a ver el ejemplo. Dice, bueno, y antes de matizar este versículo que estamos en Filipenses, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración te trae paz. La oración te trae paz. Y eso sí, lo he vivido yo. Como ejemplo se lo puedo transmitir y muchos hermanos también han de haber sentido lo mismo. Cuando nosotros tenemos preocupaciones, mi querido hermano, y estamos angustiados, estamos llenos de ansiedad, ¿qué debes de hacer? Si tienes mucha preocupación, mi querido hermano, yo te digo por experiencia, te lo digo por experiencia.
te está doliendo la cabeza, tienes pena, tienes tristeza, dobla rodilla, unos 10 minutitos. Dobla rodilla 10 minutos. Tienes preocupación, estás preocupado, mañana tengo que pagar esto, mañana tengo que... Dobla rodilla 10 minutos. Practica. O inclina tu corazón. O cierra los ojos, anda a tu cuarto ahí. Cierra ahí, a oscuras, concéntrate con Dios. Dobla rodilla 10 minutos. Vas a sentir paz. La oración trae paz. ¿Por qué? Porque tú estás hablando con Dios, estás conectado con Dios. Y en el fondo de tu corazón Dios te va a hablar. Algo te dice. Por medio de su palabra, y eso te va a traer paz, seguridad. Por eso ya esa ansiedad desaparece. Por eso dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, porque es sobrenatural esa paz. No es una paz como la que puede dar el mundo. La paz que da el mundo es una paz que piensa que si tienes un buen carro es paz, que si tienes una buena casa es paz, que si tienes una buena cuenta en el banco es paz. Los banqueros fueron los hombres más felices del mundo, y no lo son. Son los hombres más infelices del mundo. Esa es la gran realidad. Entonces esto es una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Entonces eso, la oración trae paz. Si estás lleno de ansiedad, depresión, angustia, tribulación, preocupaciones, dobla rodilla y pídele a Dios. Pídele a Dios. A mí me ocurrió. Hoy estoy aquí porque así, como les comento, me pidieron cómo se hace una oración y yo le dije. Y burlándome del evangelio, porque así prácticamente... Luego sentí cuando se fue gozoso, fue el gozo que sentí de Carlito, se llamaba Carlito, fue el gozo que sentí que se fue como corriendo a orar. Y yo decía, ¿y si eso es verdad? Yo también quiero sentir, Señor. ¿Sí me entiendes? y a los 2 meses ocurrió. Yo siempre cuento esa anécdota, porque eso me ocurrió en mi vida. Y entonces, eso por un lado. Ahora sí, vamos a ver un modelo muy clásico. Antes de empezar a un modelo, vamos a ver un modelo pequeñito. Bueno, es un grande, pero luego me gusta el otro modelo, porque eso nos ayuda a identificar a cada uno de nosotros. Salmo 75. Salmo 75. Salmo 75. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a ti. Oh Dios, ayúdame. Mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Aquí vemos un claro ejemplo. El salmista, cuando hablamos del salmista, nosotros hablamos siempre, muchas veces cuando nosotros queremos sabiduría, podemos ir a Proverbios. Vamos a Proverbios, nos alimentamos y tomamos la sabiduría de Dios. Nos alimentamos de la sabiduría de Dios. Cuando yo quiero conocer el amor de Dios, me voy a Primera de Juan o me voy al libro de Juan. Esa es la gran realidad. Pero cuando voy a los salmos, esto es una receta que aquí puedes encontrar. Aquí está la receta, la cura para el alma, la cura para la depresión. El salmista era un hombre deprimido. Muchas veces nosotros nos deprimimos. Mi querido hermano, yo tuve un problema en mi trabajo en España y caí en depresión. El médico me recetó, estás en depresión. Y me recetó una medicina para la depresión que me estaba volviendo medio loco ya a los 15 días. Veía ya cosas raras. Y digo, esto me está haciendo raro. La suerte que ya había conocido a Dios y tenía como 2 meses, 3 meses en el Evangelio. Así tenía 2 meses, 3 meses en el Evangelio. Y escuché al pastor Armando Alducín, que escuchaba sus prédicas, sus mensajes. Escuché que decía, si estás deprimido tienes que ir a los salmos. Esta es la cura para la depresión. Y no me quitaba esa receta. La medicina me llenaba más de ansiedad. Sentía que no podía dormir ya por las noches. Sentía que necesitaba estar en un cuarto oscuro. Eso es depresión. Sentía que estaba cansado, que no quería que nadie, no hablara nada, no escuchara a nadie, quería estar en un cuarto. Eso es depresión. Como el profeta Elías cuando se encierra en una cueva. Eso es depresión. Yo escuché ese mensaje del pastor Armando Alducín. La cura para la depresión es los salmos. Hermano, cuando escuché eso, sentí en mi corazón, estas son las medicinas, las dejo. Aquí está la cura para el alma. Y comencé a leer los salmos. Y aquí vemos un hombre deprimido, restaurado prácticamente. El salmista. Y fíjense aquí, dice, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí. Está pidiendo el Señor. Oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Primero aquí vemos en el salmista confesión de fe. Para nosotros pedir en oración, primero tenemos que nosotros reconocer de que somos pecadores.
Si nosotros no reconocemos que somos pecadores, mi querido hermano, la oración no puede tener efectividad. Y ahí vamos a ver un claro ejemplo que ahí sí me gusta, que nos puede enseñar mucho mejor, en Daniel. ¿Cómo fue la oración del profeta Daniel? Ahí vamos a ver. Ahora vamos a ver el ejemplo de Daniel, que esto sí se nos va a abrir un poquito mejor el entendimiento. Daniel 9, del 4 al 6. Alguien que lea. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman, que guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Parte, ¿cómo debe de ser una confesión? Me encanta este modelo de Daniel. Yo por eso siempre le digo, nosotros somos cristianos. Y el cristiano, una cosa es una crítica constructiva, otra cosa es una crítica destructiva. Otra cosa es declarar la verdad. Jesucristo lo hacía. Jesucristo siempre era constructivo. Pero cuando se enfrentaba contra los fariseos, decía: oh, fariseo hipócrita, oh, hipócrita, 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 y le daba látigo. Y cuando entraba ahí donde estaban los mercaderes dentro de la iglesia, utilizaban como la palabra de Dios como mercadería. Se enojó el Señor, fue un enojo santo, ¿no? Declarar la verdad, eso es un enojo santo, eso es parte de nosotros. La verdad contra la mentira, porque los jueces se habían corrompido. El sistema en el entorno de ahí de los fariseos, políticos, religiosos, estaba totalmente corrompido. Y por eso el Señor comienza: mentira, la casa de mi padre, cueva de ladrones, le dice. Imagínate si nosotros escucháramos a Jesús hablando: cueva de ladrones. Uy, decís, soy cristiano. No, es el enojo santo. Eso es parte del enojo santo que a veces nosotros sentimos por declarar la verdad. Y eso lo sentía Jesucristo por declarar la verdad acerca de la casa del Padre. Eso por un lado. Pero aquí, en esto con Daniel, ¿por qué le digo esto? Porque parte de la confesión, para que tenga resultado, mi oración, partimos de esto, dice, del 4, dice: y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo. Parte de la primera palabra, e hice confesión. Ahora, para nosotros tener respuesta de parte de Dios a través de la oración, ¿qué debemos de hacer? Confesar nuestros pecados. Por eso el Señor dice: si confesamos, es un sí condicional, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él va a ser justo y fiel, pero si confesamos nuestros pecados, para limpiarnos de toda la maldad. Esa es la gran realidad. Y muchas veces nosotros podemos orar, pedirle algo al Señor y no reconocemos nuestras imperfecciones, nuestros errores y horrores que nosotros hacemos. Entonces, para que tu oración tenga poder de transformación y tenga poder de respuesta, tú tienes que confesar tus pecados. Primera característica. Y muchas veces nosotros oramos y podemos orar como el fariseo. Y el publicano dice que el fariseo se acercó y oró de esta manera. Dice: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este ladrón. Señor, te doy gracias porque yo no soy como este mujeriego, este adúltero, este fornicario, este sinvergüenza. Yo no soy como este es pecador. Te doy gracias, Señor, porque yo diezmo toda mi parte de lo que yo hago. Señor, te doy gracias, Señor. Y el publicano se acercó a orar al muro de los lamentos, el publicano. Y él, como le estaba acusando, el fariseo le criticaba, él se dio cuenta, se sintió identificado. Señor, sé propicio a mi pecador. Él reconoció su condición de pecador. Y el mismo Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ¿quién fue justificado? ¿Este o el otro? Primeramente, ¿no? Después será el fariseo si es que se arrepiente. Primeramente fue justificado ¿quién? Aquel hombre que reconoció su pecado. Muchas veces nosotros estamos dentro de una comunidad cristiana y podemos actuar como el fariseo y no actuar como el publicano. ¿Cuál es la? Por eso yo siempre le digo, nosotros esto es un hospital del alma. La iglesia es el hospital del alma. Venimos a restaurar nuestras almas, nuestras vidas. No somos perfectos, jamás seremos perfectos. Si escuchas decir a algún pastor, algún líder religioso que es perfecto, mentira, falso, hijo del demonio es. Así de sencillo, mi querido hermano.
Es mentira eso es mentira, no somos perfectos, mi querido hermano. Pastores que tienen sus bajones, sus caídas, líderes cristianos como yo, de pronto mis bajones, mis caídas, mi querido, sería un engaño, sería una mentira decirle eso. Eso es mentira. Nosotros aquí la única diferencia entre un cristiano y no cristiano es que tenemos el Espíritu Santo y nos convence de nuestros errores para hacer las cosas mejores. Esa es la diferencia entre un cristiano y otro que no está en el mundo. El que está en el mundo está ciego, no puede ver, no puede razonar, no puede ver lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es falso. La verdad, el error no puede discernirlo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y nos ayuda a ver esto es verdadero, esto es falso, esto es verdadero, esto es falso. Nos da sabiduría para comprender y tomar mejores decisiones en la vida. Esa es la gran realidad. Entonces, aquí partimos, mi querido hermano, de confesar nuestro pecado. Para que tenga respuesta a la oración, y Daniel lo hizo. Fíjese que Daniel no dijo, yo vengo aquí a confesar los pecados del pueblo. No, como el fariseo dice, yo vengo aquí, prácticamente el fariseo estaba confesando no sus pecados, estaba glorificándose. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este borracho, como este perdido, como esta persona, yo no soy como este. Te doy gracias porque yo no soy así. Imagínate si yo me paro a la esquina y veo a un borracho. Te doy gracias, Señor, que yo no soy borracho como este. Te doy gracias, Señor, que yo no soy como este. No, estoy actuando como el fariseo. ¿Por qué? Porque yo también tengo errores, yo también soy imperfecto. Y eso lo hizo Daniel. Hay un versículo bíblico muy interesante que dice que Dios los considera perfectos a Daniel, a Noé y a Job. A los tres. Perfectos ante los ojos de Dios. Daniel era perfecto, sí, mi querido hermano. Daniel era un santo, sí, mi querido hermano. ¿Y cómo es eso que Daniel está confesando su pecado? Nos está enseñando aquí el profeta Daniel que nosotros no somos perfectos. Hay uno, ayer mi mamá decía que estaban reunidos ahí en el cumpleaños de mi hija, le comentaba a las hermanas, decía, eso, claro, yo no tengo claro ese hay uno. Ahora mi mamá ya lo entiende mejor, ¿no? Por eso creo que la primera vez, la segunda vez se apartó porque dijo, esto no es para mí. Me parece, yo he fallado, y mucha gente es así. Yo he fallado, y cuando un hermano falla, cae, en vez de restaurarlo, lo condenan y le dicen, pecador, yo te vi. Como dijo la hermana en la clase anterior, creo, ¿no? Que le habían tomado una foto a un hermano que estaba en una reunión, en una fiesta, y se estaba tomando una Coca-Cola con hielito, y estaba ahí con sus primos, con sus parientes en un cumpleaños, y le dijeron que estaba tomando una cerveza, y le habían tomado esta foto. Eso no es Dios. Pastor, ayúdanos con oración para las ofrendas. Señor de los cielos, te damos gracias por las ofrendas que tú provees a tu pueblo. Bendícelas, tu ama salvadora de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, mi querido hermano, estaba así, ¿no? Entonces nosotros podemos caer en esto. Entonces, vemos aquí lo que me encanta aquí de la oración de Daniel, mi querido hermano, es que Daniel hace confesión, y eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros como cristianos queremos respuesta de Dios, tenemos que reconocernos que somos pecadores. Si tú no te reconoces que eres pecador, tu oración ni la escucha al Señor. Va a ser una oración como el fariseo, así de sencillo. Va a ser una oración de glorificación tuya, pero va a ser igualita como el fariseo. Dice, Señor, te doy gracias, quiero esto, quiero lo otro. Eso lo hacía el fariseo. Quiero lo otro, te doy gracias porque yo no soy como este. No, pues, eso no es de Dios. Tenemos que, nuestra oración siempre tiene que ser como el publicano, ser propicio a mi pecador. Así de sencillo. ¿Y el publicano quién era? Un hombre corrupto, un hombre impío, un hombre separado de Dios, un hombre que estaba ahí en el entorno de las funciones públicas, robándole, extorsionando al pueblo. Pero el publicano reconoció su condición de pecador. ¿Era judío? Sí, también era judío, pero un hombre apartado que se había mezclado ahí con el paganismo. Esa es la gran realidad. Entonces, fíjense lo que dice. Y este ejemplo de Daniel nos enseña a nosotros a reconocer desde el Antiguo Testamento que tenemos que reconocer nuestra condición de pecador. Porque aquí lo dice bien clarito. Y oré a Jehová mi Dios, hizo oración, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de misericordia con los que te aman y guardan. Hemos pecado, o dijo, el pueblo pecó. Él dijo, hemos, o arrancamos esa palabra de la Biblia. Hemos. La Biblia dice, gozado, que se goza, llorar, entonces él hizo parte. Claro, pero hizo parte. No solamente, una cosa es también, hermana, ya, una cosa es ser parte también, otra cosa es confesar. Sí. Parte del versículo 4 dice confesión de su pecado. Él se hizo parte del pecado que había, se lo hizo dueño, entonces él lo confiesa. Por eso que dice, hemos pecado, él también se hizo partícipe. Claro,
Es que el problema es una cosa es confesar, otra cosa es reconocer. Yo puedo decir, yo soy parte de la iglesia tiene errores, pero yo no, me hago parte de ella. O sea, no sé si por ahí... Él dice, hemos. Claro, hemos pecado. Entonces no digo, ellos pecaron, sino también se incluyó. Él se incluyó porque también es pecador, porque Daniel está reconociendo que él también es pecador. O si no, hubiese puesto en el versículo 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión por el pueblo. Él dice, e hice confesión. Él hizo confesión. Y por eso dice en el versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Daniel era parte del pueblo de haber cometido iniquidad. Sí, mi querido hermano. Sí, esa es la gran realidad. Muchas veces queremos sacar a los profetas, por eso que malinterpretan la Biblia como puro. No, dice la Biblia es clara, lo dice, hay uno. O hubiese dicho, hay dos, Moisés y Jesús. O hay tres, Moisés, Elías y Jesús. No, ni Moisés ni Elías. Moisés pecó contra Dios y se enojó. Dos palacios le digo a Moisés, lo siento mucho, tú pecaste contra mí y tú no entrarás a la tierra prometida. Elías entró en tanta depresión. Se asustó Elías después de haber hecho tanta maravilla de parte de Dios. Se asustó por el mundo, el sistema del mundo lo asustó Elías y corrió, se fue soplado Elías. Dejó hasta su esclavo botado. Tremendo, entró en depresión, se metió en una cueva, se quería morir Elías. Se quería morir, se quería suicidar, tenía un espíritu de suicidio, dice que deseaba morirse. Tremendo. ¿Pecó? Sí. ¿Entiendes? ¿Y cuántos hombres? Abraham mintió. Por eso dice el Señor, uno. Y cuando dice el Señor uno, me dice, para que nadie se gloríe. Por eso manda el cordero sin mancha. Por eso dice que mandó un cordero sin mancha. Para que sea sustituido por ti, Ricardo, porque tú jamás serás perfecto. Jamás. Por eso dice, el que ha comenzado la buena obra la perfeccionará hasta el día de mi muerte. ¿Cuándo seré perfecto? Cuando me vaya arriba con Dios y me dé otro cuerpo, otra carne, que no demande el mal. Ahí seré perfecto. Por eso dice, mi único hijo, Él. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a quién, a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si cree en el Hijo, tienes la vida eterna. Si rehusas creer en Él, verás la ira de Dios. Es clara la Biblia. Entonces, aquí en Daniel, mi querido hermano, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes, hemos apartado tus mandamientos y tus ordenanzas. Daniel está confesando su pecado para tener respuesta de parte de la oración. Dice, confieso mi pecado y reconozco, Señor, que hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Está desahogándose Daniel de lo malo que has hecho, que no soy puro delante de ti, Daniel. Daniel, ¿quién se para al lado de Daniel y dice, yo soy como mejor que Daniel, yo no peco? No, mi querido hermano, no. Por eso la oración no tiene respuesta. Y la religión no tiene respuesta. Y los fariseos no tienen respuesta. Los religiosos no tienen respuesta. Piden algo. ¿Por qué se tarda el Señor? ¿Por qué no responde el Señor? Porque no confiesas, porque no reconoces tus imperfecciones, tus errores y horrores que tú tienes. Sencillo. Por eso aquí tenemos un ejemplo de Daniel. Me encanta la palabra hemos muchas veces. Hemos pecado, hemos cometido, hemos apartado, no hemos obedecido. No, hemos. Él no dijo, y el pueblo ha hecho esto, y el pueblo lo otro, y el pueblo lo otro, y el dedo es acusador, don Marlon. Por eso, hermano, yo no estoy de acuerdo muchas veces que hacen oraciones y dicen, Señor, perdona si hemos pecado, si hemos fallado. Muy bien, ahí también ya hay un término, si hemos, muy bien. Muy bien. ¿Está dudando de lo que él está haciendo? Caemos sin darnos cuenta. Así es, muy bien. Por eso nosotros tenemos que ser sabios. Así es. Y saber orar y dirigirnos al Señor. Así es. De una o de otra manera pecamos. Y eso era lo que sentía Daniel. ¿Cuál fue el fallo? No sé, pero él también se sentía. Claro, exactamente. Eso es. Entonces, para que la oración venga con poder, primero confesar nuestro pecado. Somos imperfectos, pero hermanos. Somos imperfectos. A mí me gusta escuchar cuando un pastor o el pastor Carlos Julio dice, no somos perfectos, cometemos errores. Esa es muestra de sinceridad. Eso quiere Dios de nosotros. Sinceridad.
Mira, nosotros le podemos mentir a la iglesia, le podemos mentir a mi esposa, a mis hijos, a mi pariente, a todo el mundo, pero menos, como dice el pastor, siempre lo escucho decir, menos le mentirás a Dios. Dios conoce tu corazón, tu pensamiento. ¿Quién se pone? Imagínate si algún día Dios, yo oculto todo y no reconozco. Dios me va a poner una pantalla gigante arriba en los cielos antes de mandarme al infierno. Mira tu corazón. Señor te va a decir, mira tu corazón. Mira cómo piensas. Yo entro al cielo, Pedro, déjame entrar a la llave del cielo. Yo soy puro, soy santo. Muy bien, pasa, hermano. Muy bien. ¿Quiere entrar? Sí, muy bien. ¿Dónde está mi mansión en los cielos? ¿Dónde está la calle de oro? Espere, antes de entrar, le voy a enseñar su corazón. Y ahí va a ver lo miserable que es nuestra condición, nuestro corazón. Por eso dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Que prueba el corazón. Dios te pone a prueba tu corazón. Dios te va a poner en pantallas gigantes que te veas cómo ha sido tu corazón. Por eso dice, por gracia somos salvos. Porque yo reconozco, Señor, mi corazón es infectado, es podrido. Solo por tu gracia soy salvo. Entiendo la gracia de Dios, no por obra, Señor. Yo sé, soy salvo por tu divina gracia, porque un día te acepté de todo corazón y tú has estado en mi vida, corrigiéndome, perfeccionándome. Esa es la palabra de Dios, ese es el camino de Dios. Entonces, eso tenemos que vigilar. Podemos engañar a todo el mundo, pero menos a Dios. Dios conoce aún lo más profundo de tu corazón, dice la palabra del Señor. Aún lo más profundo de tu corazón. Aún las intenciones de tu corazón. Es tremendo eso. Eso es tremendo, mi querido hermano. Entonces, fíjese aquí, me gusta de Daniel, como Daniel conoce. Y Daniel, me imagino que Daniel, para hacer este tipo de oración, mi querido hermano, Daniel conocía al profeta Jeremías, porque él leía mucho Jeremías. Seguramente tiene que haber conocido, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Sabía el profeta Daniel que por medio de Jeremías Dios había dicho, oye Daniel, yo conozco tu corazón. ¿Algún pensamiento impuro tuviste? ¿Alguna cosa mala pensaste? ¿Alguna cosa mala dijiste? Yo lo vi, yo te lo conozco. Y Daniel por eso dice, se incluye aquí en esta confesión, dice, hemos hecho lo malo, hemos apartado. Yo me imagino en el momento cuando nosotros oramos, a mí muchas veces me pasa, cuando yo oro y estoy conectado con Dios, Dios me comienza a recordar todas las cosas malas que he hecho durante el día. Es tremendo, por eso dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad. Así como Dios nos limpia, mi querido hermano. Esa es la limpieza del alma que nosotros necesitamos. Parte de la oración, sí, mi querido hermano. Y fíjese lo que dice, en el versículo 8 y 9 dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Vuelve a replicar aquí el profeta Daniel, contra ti pecamos, dice. El 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él no hemos rebelado, soy rebelde, dice Daniel. Y no obedecimos a la voz de Jehová, y no obedecimos, dice Daniel. De Jehová, de nuestro Dios, para andar en tus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Esto es tremendo, mi querido hermano, lo que hace el profeta Daniel. Y vamos a ver el versículo 20, de ahí mismo, de ese contexto, cómo Dios le mostró los resultados. Ahora, aquí ya viene la segunda parte, ya terminamos, me queda 15 minutitos, hermano, déjame concluir. Y aquí vamos a ver los resultados de parte de Dios. Y esto es muy importante para encontrar resultados de parte de Dios. Estamos siguiendo el formato de Daniel. Hay muchos ejemplos más. Jeremías, Nehemías, hay muchos ejemplos. Esdras, muchos ejemplos podemos escoger. Por eso Dios nos ha dejado la palabra. Pero aquí nos da mucha sabiduría. Con Daniel, el modelo de oración de Daniel es un modelo eficaz, yo podría decir. Yo muchas veces he encontrado respuestas y también he encontrado respuestas de parte de Dios positivas. He pedido algo y tengo que seguir la metodología, digamos, de la que he sentido Daniel. Tengo que confesar, tengo que decir la verdad, Señor. Esto soy así, Señor, me pongo en oración. No puedo más, Señor. Y mira lo que dice en el versículo 20, dice, aún estaba hablando Daniel y orando, confesando mi pecado. No dice el pecado del pueblo, dice mi pecado, Daniel dice mi pecado. Eso tenemos que hacer. Yo no puedo llegar, doblar rodillas y confesar el pecado de mi esposa, de mis hijos, de mi padre, de mis parientes, el de mi iglesia y el mío no. No, pues. Y Él se pone en primer lugar. En primer lugar dice mi pecado, mi. Y después viene el pueblo. Ahí, eso es lo que estamos viendo. Muy bien, hermana, muy bien. Dice, aún estando hablando y orando, confesando mi pecado y
y el pecado de mi pueblo. Tú quieres orar por otros, ¿qué debes de hacer cuando yo me pongo a orar por otros? Primero oro por el mío y luego oro por el otro. Así, ese es el ejemplo. Yo cuando oro y me dice, hermano, ore por mí, tengo que orar por mi pecado y luego para orar por los demás. Si yo quiero orar porque mi mujer cambie, porque mi esposo cambie, porque mis hijos cambien, yo tengo que orar por mí, que Dios me cambie. Hermano, cambio produce cambio, hermano. Permiso. Esa es la gran realidad. Ya. Señor, te damos gracias por este refrigerio, Señor, guárdanos y protégenos, te lo pido en el nombre de Jesús y bendícenos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, cambio produce cambio, mi querido hermano. Yo no puedo cambiar, yo no puedo que una persona cambie. ¿Cuándo? La pregunta es, muchas veces, a veces, yo reconozco, yo digo, algo le pasa a mi esposa. Cuando algo le pasa a mi esposa es porque algo me está pasando a mí, pues. Yo quiero que mi esposa cambie o mi esposo cambie, yo tengo que cambiar, pues. Si yo respondo con una actitud positiva, mi esposa va a responder de otra manera. Esa es la gran realidad, mi querido hermano. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros no podemos cambiar, mi querido hermano. Yo no puedo ir a orar por mi esposo o por mi esposa si yo no confieso mi pecado. Y cuando yo confieso mi pecado, ¿qué va a producir? Un cambio en ti. Yo vengo y confieso mi pecado, va a producir automáticamente un cambio en mí. Y como va a haber un cambio en mí, va a cambiar para la otra persona. Va a responder con un cambio. Porque cambio produce cambio. No un recambio. Una cosa es un recambio. Es un cambio. Por eso dice, lo que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que ver, mi querido hermano, que yo no puedo cambiar a alguien si yo no cambio. Yo para poder cambiar a alguien tengo que cambiar yo. ¿Quién da el primer paso? Esa es la pregunta. Yo tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi nuera, con mi pariente, con mi iglesia. ¿Qué debo de hacer? Ver cuál es de pronto la imperfección que algo tengo, algún error que tengo, y dar el primer paso. Dar el primer paso. Si tú das el primer paso, la otra persona está cambiando. Como tú estás cambiando, la otra persona va a cambiar. Va a cambiar. Imagínate, si tú bajas el tono de voz, la otra persona baja el tono de voz. Si tú subes el tono de voz, la otra persona sube el tono de voz. ¡No me escucha! ¡Ay! Y terminó la discusión. Calma, tranquila. Dice que la palabra blanda quita la ira. Eso es tremendo. Una opaca la ira, la baja, la desaparece. ¿No? Si nosotros tenemos un problema, yo muchas veces con mi esposa, de pronto no somos perfectos, discutimos. Negra, yo te amo, tranquila. Ya. Se le nota el rostro. ¿Me entiendes? La palabra blanda quita la ira. Porque ya lo hacemos con sabiduría. ¿Sí me entiendes? Lo hacemos con sabiduría, entonces ¡pum! Se baja. Pero imagínense, si yo no aplico eso, porque desconozco la palabra de Dios, desconozco ese proverbio, que la palabra blanda quita la ira. Entonces ella me grita, yo grito, y eso se formó una discusión que hasta los vecinos llamaron a la policía, y así muchas veces hasta la muerte, el suicidio, el femicidio funciona. No, mi querido hermano, cambio produce cambio. Entonces aquí Daniel, me encanta Daniel, porque aquí dice, con lo que dice en el 9:20, dice, aún estando hablando, orando y confesando, dice, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Él se identifica como pecador. Él, para orar por el pueblo, tiene que identificarse primeramente él como pecador y luego ora por los demás. Cuando tú quieres orar por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por alguien que quieres orar, tienes que identificarte tú primeramente como pecador para poder recurrir a la oración de los demás. Eso es lo que nos está diciendo Dios por medio de su palabra. Primer ejemplo. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Déjenme terminar un ratito, hermana. Dice 21 dice. Espérese un ratito, dice el 20, aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel, y derramaba mi ruego y delante de Jehová mi Dios por el monte santo mi Dios, derramaba mi ruego. ¿Cómo es la oración de Daniel? Con ruego, con súplica, con quebranto. Es decir, nunca dejar de perseverar. No te digo que estés todo el día arrodillado frente a una iglesia, no, persevera. Insiste como ese niño que insiste, papá, y Dios te va a responder. Dios te responde.
Simplemente le está probando de tu actitud. Nosotros no somos tan sabios a veces, pero estamos ahí, hasta que alguna actitud, algún gesto bonito nos hizo nuestros hijos. A veces muchas gracias nos hacen y vamos y le compramos lo que él quería. Así es Dios. Estás viendo la actitud de nuestro corazón, cómo tú respondes a ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia, esa pena, esa tribulación. Primera característica. Y aquí viene lo más importante para encontrar la respuesta de parte de la oración. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Quién sale al encuentro con Daniel para darle sabiduría? ¿Cómo responde Dios? La pregunta es, ¿cómo responde Dios a la oración? Porque aquí ahora hemos visto a Daniel. Confieso mi pecado, hemos hecho lo malo, he sido rebelde, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho su condición de pecador. Y aquí me encanta la respuesta de parte de Dios. Aquí está la respuesta en el versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, en el 21 dice, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el mensajero de parte de Dios, dice, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. La pregunta es, ¿cómo el Señor responde a tu oración? Esa es la pregunta. Tiene una respuesta muy interesante que está aquí. El Señor responde a tu oración con sabiduría y entendimiento. Así es como responde. ¿Y cómo yo tengo la sabiduría? Es la pregunta. ¿Y el entendimiento? Esa es la pregunta. Y fíjense lo que dice aquí en el 23. En el 23 dice, al principio de tu ruego fue dada la orden. Al principio, dice el Señor, desde que tú comenzaste a rogar por la oración, dice, al principio de tu ruego fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces el Señor responde tu oración con sabiduría y entendimiento. Y desde que tú ya comenzaste a orar, el Señor ya sabe lo que tú vas a decir, ya sabe cómo tú lo vas a clamar. Y el Señor ya ha dado la orden. Por eso dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso el Señor nos dice, si está falta de sabiduría, pedid y yo daré. Entonces, Muy bien. cuando nosotros pedimos sabiduría, hermano, nos acercamos a Dios en la oración, sabiamente, sabiendo cómo nos vamos a dirigir al Señor, hermano, por esto que el Señor es. Yo siempre doy mi oración. Yo tengo algo, yo mismo me río. ¿Ya? Suena el despertador. Lo primero que le pongo a comienzo, pero la primera cosa, Señor, perdóname y ayúdame, Señor, a no cometer los errores que cometí. Dame sabiduría para entender, para poder escudriñar tu palabra con sabiduría y entendimiento para aplicarla bien. Amén, hermano. Y eso lo podemos encontrar bien donde, mi querido hermano. ¿Cómo responde el Señor? Aquí estamos viendo cómo el Señor responde a Daniel, con sabiduría y entendimiento. Y nosotros podemos decir, yo oro, hermano. Y la respuesta de parte de Dios, ¿cómo será? Me podría decir. Y ahí uno comienza porque hasta sabiduría, como decía el Señor, no nos va diciendo, sí que es, que decir, amén. Amén. Y aquí vamos a ver algo muy interesante, mi querido hermano. Cómo el Señor responde a esa oración. Ya lo dice aquí la palabra de Dios. Y te haré entender sabiduría y entendimiento. O sea, yo estoy pidiendo algo a Dios. ¿Y cómo el Señor me hace entender sabiduría y entendimiento? Eso lo podemos ver en Proverbios 2. Proverbios 2. Alguien que lo lea. Proverbios 2. Dice, miren lo que dice Proverbios 2. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y guardares mis mandamientos dentro de ti, dice, haciendo estar atento a tu oído. O sea, primero, para entender sabiduría y entendimiento de parte de Dios y que el Señor responda a mi oración, ¿qué debo de hacer? Lo primero, aquí lo dice, lo primero, hijo mío, si recibieres mis palabras, tengo que recibir la palabra. Recibo la palabra. Yo recibo la palabra, la acepto la palabra, está dentro de mí. Cuando yo la recibo, yo la acepto, entonces ya está dentro de mí. Guardo sus mandamientos, haciendo estar atento tu oído, estar siempre en la atención a las cosas de Dios. Ya dice, estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diré tu voz, y como la plata la buscaras y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor a Jehová. Dice, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Es decir, el Señor te va a responder tu oración por medio de su palabra. Por medio de su palabra. No estamos como en el tiempo de Daniel, que va a venir el arcángel Gabriel y decir, ahora te haré entender sabiduría y entendimiento. Ahora, como en nuestro siglo, en el siglo XXI, con las nuevas escrituras, el Señor nos va a revelar por medio de su palabra. ¿El Señor va a actuar? Sí, mi querido hermano. Cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros estamos llenos de ansiedad, voy a los salmos y el Señor te dice, el Señor es mi fortaleza, es tu escudo. Ahí está. El Señor te está diciendo, yo soy tu escudo. Cuando yo voy a Isaías y me dice, en Isaías 41, mira lo que dice, Isaías 41, y ahí ya termino ya mismo, Isaías 41, 10. Así el Señor responde por medio de su palabra, y esto nos trae paz y esto es veraz. Dice, 41, 10, alguien que lo lea. Porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sujetaré con la diestra de mi justicia. Amén. En el tiempo de Daniel vino el arcángel Gabriel y le hizo entender con sabiduría y entendimiento. Y te haré entender, Daniel, con sabiduría y entendimiento, y te declararé la visión. Ese tipo de visión ya no existe. Pero ahora este tipo de visión está aquí en su palabra. Esa es la sabiduría, por eso lo llevé a Proverbio 2. Dice que tienes que escudriñar la palabra y el Señor nos dará sabiduría y entendimiento. Tenemos que buscarla como tesoro, como la plata, dice. Nos pone un sinónimo. Cuando yo voy y busco para comer, para mis hijos, mi querido hermano, yo tengo que buscármelas por ahí afuera. Para buscar para que mis hijos coman. De la misma manera como estás buscando para que tus hijos coman, busca la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice clara, busca el reino de Dios y su justicia. Primeramente, pon en primer lugar siempre a Dios, y todas estas cosas que luego con responsabilidad lo va a hacer, vendrán por añadidura. Y aquí lo dice, esta es la forma como Dios responde en el siglo XXI. Tu oración. Qué bonito que el Señor me diga, yo no necesito una visión que venga el arcángel Gabriel se me presente en mi cuarto. Cuando yo vengo y estoy pidiendo una oración, y el Señor va a responder todas mis preocupaciones, y esto se cumple, porque el Señor me dice, mira Ricardo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerces. Siempre te ayudaré. No te dice, el lunes te ayudaré, el martes te dejaré solo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es tremendo, mi querido hermano. No dudemos de su palabra. Pero si tú quieres entrar en éxtasis muchas veces, el emocionalismo, la iglesia cristiana quiere tener una visión extracurricular, que venga el arcángel Gabriel. Y ahí muchas veces caen en el emocionalismo, mi querido hermano, porque ahí vienen esos falsos pastores, esos falsos evangelistas, esos falsos apóstoles, y oran por ti y dicen, hermano, el Señor me declara esto. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Dice, hermano, va bien creído. Y cuando ves que es peor su situación, es peor su situación. Pero cuando tú vas a la palabra, y el Señor te hace entender con sabiduría y entendimiento, como hoy ustedes han entendido, este versículo se cumple en tu vida. No temas, no desmayes. Yo soy tu Dios. Y fíjense lo que dice aquí. Miren lo que dice el 11. He aquí, Ricardo, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Qué bonito, ¿no? Y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. El 12. Buscarás los que contienden contigo y no hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Cuántas personas no hacen guerra en este sistema? Serán como nada. El Señor ya lo dice, una promesa, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Yo te ayudo. Ahí estás encontrando la respuesta de parte de Dios que te dice, no temas. Yo te ayudo, Ricardo. Señor, tengo un problema en mi hogar. Te está diciendo el Señor aquí por medio de su palabra, yo te ayudo. Tengo un problema en mi salud. Yo te ayudo. Tengo un problema en mi trabajo. Yo te ayudo. Tengo un problema con mi hijo, con mi esposa. Yo te ayudo. Tengo un problema con mi nuera, con mi yerno. Yo te ayudo. Tengo un problema con mi vecino, yo te ayudo. Tengo un problema con la justicia, yo te ayudo. Aquí es donde el Señor te dice, yo te ayudo. Ahí es donde el Señor te hace entender que Él te ayuda y que su palabra no miente. Porque si la palabra de Dios mintiera, nosotros no estuviéramos aquí predicando su evangelio.
Porque sabemos que esto no miente. Estamos aquí firmes porque sabemos que esto es verdad. Por eso dijo Cristo, yo soy la verdad, la vida y el camino. Hermano, hay muchas veces mire, tenemos la sabiduría que Dios nos da, muchos recursos, y nosotros la dejamos pasar. ¿Por qué lo digo? Yo siempre, todos los días en una familia, para poder estudiar, darme sabiduría cuando yo tengo que hablar a una persona, hazme memoria de todo lo que yo he aprendido, lo Así que yo es, tengo. bien. Hermano, y esta semana creo que ha sido para mí de bendición. Ha utilizado el canto, le digo que hablar de que la persona común debe de ser sabia. Digo, no porque lo grita, no porque tú dices más palabras, no porque que yo soy así, no, eso no. Bueno, esto fue el día jueves que tuve que irme al show. Pero antes de saber, ya Dios me inyectó algo. Bueno, no me voy a ir, voy para otro lado. Y me voy directo a una librería, que hay en el shopping. Por él. Y entro a buscar un libro de un cuento para eso. Y ahí, oye, esa Biblia está conmigo y comenzamos a ver la Biblia. Cuando ya hermano llegamos, digo a ella, no le agrade lo que era. Digo, ¿usted sí lee la Biblia? Me dice, le digo, pero si usted tiene aquí el tesoro más bello, le digo, y está entretenido eso, lea la Biblia. Ella me mostraba una Biblia que me enamoré, le digo, pero el tesoro. Entonces, miren lo que dice la Biblia, que la Biblia dice que yo le cogí de todo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el Espíritu. Entonces, sí, yo, dice la Biblia, y comencé a decir la Biblia, donde la chica me mira. Eso está ahí en la Biblia. Sí, oiga, yo no había entendido eso. Yo le dije, lea Juan, lea Tarea, donde quiera, hermano. Nosotros somos instrumentos del Señor que nos usa para bendiciones y muchas veces dejamos pasar esa oportunidad. Mi padre le pasó lo mismo lo que dice la hermana Esther. Así mismo. Él me dice, cuando mi papá leyó la Biblia, él se encontró con el que es el amor. Él decía, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me comprende. Y cuando dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia. Estos conceptos nunca lo había imaginado que esto era parte del amor. O sea, imagínense, son cosas así. Bueno, Dios, que Dios los bendiga, mi querido hermano. Ya terminamos.